Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos con unos ejemplos de aplicación de la regla de la cadena y de las tasas de cambio que están, digamos, en donde está involucrada. Entonces, vamos a tomar como ejemplo dos ejercicios del libro de Aira de la sección 12.2, si no estoy mal. Bien, estos son un poco parecidos a los que son del 49, 50 y 58, que tienen ustedes como tarea. Muy bien, entonces el 55 nos hablan de la productividad laboral unitaria eh, por, por horas de trabajo, que es una función de el capital, ¿no? De la cantidad de dinero que se ingresa. Bien, la función de esta productividad es esta de aquí, ¿de acuerdo? Vemos que esa productividad laboral es una función de K, es decir, del capital, ¿no? Lo ponemos, es una función cuadrática, ¿verdad? Y veamos qué información nos dan. Nos dan el valor de K de 10 millones y nos dan la razón a la que crece, ¿verdad? Ya nos dicen que en K igual a 10 millones, la forma como está creciendo SK respecto al tiempo es de 2 millones por año. ¿Verdad? Esta es la información que nos dan. Entonces, bien, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cómo crece P. O sea, la pregunta es, ¿qué es la razón de cambio de P respecto a T? ¿Verdad? Es decir, cómo cambia la productividad cada año. ¿Verdad? ¿De qué va a depender esto? Fíjense que va a depender de que cuando derivemos esta función vamos a tener que derivar P. Va a depender, por un lado, de K, pero por el otro también va a depender de cómo cambia K respecto al tiempo. Entonces, ¿de qué manera está relacionada aquí la regla de la cadena? ¿Cómo trabaja allí? Pues fíjense que si P es una función de K, entonces vamos a tener que ver cómo es la dependencia de P respecto a K y cómo cambia K respecto a T. ¿Recuerden más o menos un poco la lógica del asunto? Entonces, vamos a empezar por ahí. Empecemos a derivar P. Entonces, la derivada de P respecto al tiempo va a ser derivar toda esta regla o esta ecuación que al final depende de K. Entonces primero, entonces sería 0.5 el coeficiente. Este 2, pues ya sabemos lo tenemos que bajar. Y le quitamos 1 acá. O sea que la derivada de respecto a acá sería 2K. ¿De acuerdo? Pero tenemos que derivar, digamos, la parte interna, ¿no? Que es de K de T. Aquí dejamos expresado de K respecto al tiempo. Más, muy bien, la derivada de K respecto a acá sería 1. Y multiplicamos la interna, o sea, de K de T. Y por último, menos 5 es una constante, o sea que su derivada es 0. Por lo tanto, no va a aparecer. Entonces, dp de T esto sería 2 por 0.5, o sea 1. K por dk de T más dk de T. Aquí podemos tomar factor común, la derivada de k de t, o sea que va a ser k más 1, factor de k de t, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ya tenemos explícitamente para cualquier valor de k, siempre que conozcamos la derivada de k de t, pues tendríamos entonces la relación entre la razón de cambio de la productividad por año
con la razón de cambio del capital invertido, ¿no? De la inversión en maquinaria y capital. Entonces, ahora lo que tenemos aquí nada más, lo que nos restaría sería evaluar para estos valores. Entonces, con K igual a 10, esto quedaría como P de T igual. Por acá tenemos que esto es 10, el valor de K más 1, que ya venía allí, y de K de T dijeron que era un valor de 2. Saqué por 2. Entonces esto es 11 por 2, 22 millones por año. ¿Verdad? Esa sería entonces la productividad, o cómo estaría aumentando la productividad en función pues de la inversión, ¿no? Del capital. Entonces, si se invierte un valor de K igual a 10, entonces debido a la manera como está cambiando K, tendríamos una productividad aumentada de 22 millones al año. Muy bien. Esa sería la respuesta, ¿no? El ejercicio 55 es parecida al 49 y al 50. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Bien, este ejemplo es el ejercicio 59. Es un poco similar al 58. Entonces, nos hablan de una función aquí, n, que depende de r. N es el número de viviendas nuevas que se construyen por año. Y depende de una tasa hipotecaria anual, que es R. ¿Verdad? Entonces, aquí nos preguntan dos cosas. Por un lado, nos preguntan cómo sería la tasa de cambio n. O sea, nos preguntan aquí en la parte A de n de t. Para un valor de tasa de cambio, para un valor de r igual a 10 y, bueno, si r es igual a 10, y también si de r de t, o sea, cómo cambia la tasa hipotecaria anualmente. ¿No? Nos dicen su valor. Bueno, en este caso sería no anual, sino mensual, ¿no? Entonces esto está en millones por mes, ¿no? Entonces nos piden la tasa de nuevas viviendas, de construcción de nuevas viviendas en millones de años, mensualmente, ¿no? ¿Cómo estaría cambiando? Entonces tenemos que encontrar la relación de esta tasa de construcción de casas con la tasa de incremento del interés de forma mensual. Eso sería la parte A. En la parte B, bueno, vamos a explicarlo un momento. En la parte B lo que nos preguntan es, ok, ya no me dan esa DR de T, no me dan cómo cambia esa tasa de cambio. O más bien cómo cambia el interés hipotecario. ¿De acuerdo? No me lo dan, no me dicen eso. Que sí me lo dan en la parte A. Pero lo que sí me dicen es una función respecto al tiempo. O sea, cómo cambia mensualmente. Pero la forma, digamos, como función. Aquí depende, T es el tiempo, meses. Entonces, en la parte B vamos a tener que encontrar dr de t, ¿de acuerdo? Y una vez lo encontremos, vamos a tener que encontrar también cuánto vale r en t igual a 6. Y una vez tengamos estos dos valores evaluados allí, en t igual a 6, entonces los sustituimos en la ecuación n de r que está acá, que es la que encontramos nosotros, o la que hayamos encontrado pero no es NR, sino DNR, ¿verdad? Que es la que hemos encontrado en A. Entonces vamos por partes. Vamos a hacer primero A.
Entonces tenemos n de r y necesitamos su derivada. Okay, la derivada de n respecto al tiempo, sabiendo que r es dependiente del tiempo, sería primero derivar r y luego va a quedar multiplicado por dr de t. Entonces aplicamos la derivada del cociente. La regla nos dice que el denominador lo elevamos al cuadrado. Y entonces la derivada sería, en el numerador, sería primero derivar ese 50, su derivada de 0, multiplicarla por el denominador. Menos, y ahora sí, dejamos el 50 y multiplicamos por la derivada del denominador. La derivada sería 2r. Ok, 2r. Y la derivada interna, o sea, la dependencia de r respecto al tiempo sería dr de t. ¿De acuerdo? Acuérdense que estamos haciendo la derivada respecto a t. Ok, entonces esto va a quedar como 100 más r cuadrado, esto al cuadrado. Este primer término es 0, ¿verdad? Porque están multiplicando un por un 0. Esto va a quedar con menos 50 por 2 sería 100 r. Y aquí voy a sacar un poquito afuera. Bueno, lo voy a separar de acá, pero es lo mismo. Por dr de t, más que nada para que quede un poco más estético. Ok, entonces aquí fíjense que ya tengo la relación entre la razón de cambio respecto al tiempo del número de viviendas que se construyen con la razón de cambio respecto al tiempo de la tasa hipotecaria. Entonces aquí ya está la relación. Y ahora lo único que necesitaríamos sería sustituir R por su valor, que es en 10, por sustituir ese dr de t, que es 0.25. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como dn de t igual. Entonces aquí nosotros teníamos que era 50, ¿no? Tenemos, 100. 100 por r. Entonces 100 por r y r es igual a 10. 100 por 10. Y acá abajo tenemos 100 más r al cuadrado. O sea, 100 más r al cuadrado sería, como r es 10, sería 10 al cuadrado 100. Y lo que nos dé lo elevamos al cuadrado. Por dr de t, que es 0.25. Muy bien. Entonces esto es dn de t. Arriba nos daría 1000 y abajo sería 200 al cuadrado por 0.25. Bueno, a ver, ¿cuánto nos da esto? 1000 dividido 200 al cuadrado, que es 0.025 por 0.25. Muy bien, esto nos da 0.00625. Esto estaría dado en millones al mes. Muy bien. Bien, y se nos olvidó un pequeño detalle que estaba aquí. Y es este signo. Fíjense que este signo de aquí, cuando metimos los valores, se nos olvidó que esto es así, ¿no? Negativo. Es una tasa negativa. Ok, muy bien. Entonces, eso quiere decir que
al aumentar la tasa de interés mensualmente, lo que está haciendo es disminuir al final la cantidad de casas, ¿no? El número de viviendas que se construyen, con una tasa que es de 0.00625 millones. Muy bien, vamos ahora con la segunda parte, con la parte B. Bien, en esta parte B, entonces recordemos que nos están dando cómo varía esa tasa de interés hipotecaria respecto al tiempo. Y nos preguntan cómo es dn de t cuando t vale 6. Entonces, primer paso, recordemos que además de eso, dn de t, la forma como está escrita sería menos 100r, aquí, y abajo 100 más r al cuadrado, todo eso al cuadrado, por dr de t. Entonces fíjense, vamos a tener que encontrar dr de t y vamos a tener que encontrar cuánto vale r, ambos en t igual a 6, ¿de acuerdo? Para poder entonces encontrar esa respuesta a los 6 meses. Una cosa que es muy importante, que no lo mencioné en los ejercicios anteriores, en las partes anteriores, es que siempre hay que derivar primero antes de sustituir, ¿de acuerdo? Entonces primero derivamos y luego sí sustituimos. Si lo hacemos al revés, entonces vamos a perder términos, ¿de acuerdo? Porque los hacemos constantes. Entonces no tiene sentido derivar después de sustituir, ¿de acuerdo? Entonces siempre encontramos primero las tasas, o sea, hacemos las derivadas y luego sí sustituimos. Ok, entonces vamos a hacer la derivada de r de t. ¿Cómo es de r de t? Entonces el primer término, la derivada respecto al tiempo es 0. Y en el siguiente tenemos un cociente. Entonces aplicamos la regla del cociente. A t más 24 lo elevado al cuadrado. La derivada de 8t respecto al tiempo sería 8. Viene con signo negativo, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Este signo de acá. Menos, ahora, perdón, me falta por la función que es el denominador. T más 24. Ahora sí, menos, dejamos quieto el numerador 8t, que es negativo, ¿de acuerdo? Menos 8t, por la derivada del denominador. La derivada de t más 24 respecto al tiempo sería 1. Bien, dejamos ahora esto aquí quieto. Y ahora sigue la parte de álgebra. Esto es menos 8t menos 192. Y por acá tenemos menos y menos más 8t. Por 1 pues sería lo mismo. Estos dos términos, menos 8t y 8t, se simplifican, con lo que esta tasa quedaría como menos 192 sobre t más 24 elevado al cuadrado. Ahora, si evaluamos en t igual a 6 meses, entonces esto sería 192 sobre 6 más 24 elevado al cuadrado. Muy bien. 6 más 24 es 30, o sea, esto es 192 sobre 30 al cuadrado. Y esto entonces nos va a dar un valor que es de
menos 0.2133. Bien, ya tenemos esa tasa. ¿Qué nos resta? Pues nos resta encontrar el valor de la tasa de interés en esos 6 meses para poderlo sustituir entonces en la tasa de cambio de la construcción de viviendas. Entonces, veamos. R evaluada en 6 sería igual a ¿qué? A 12 menos 8t, o sea, por 6. Y aquí abajo tenemos t más 24, ¿no? Pero t es 6, por lo tanto, 6 más 24 sería 30. Y 8 por 6 sería 48, o sea que esto es 48 sobre 30. Esto nos da 10.4. Muy bien, entonces ahora sustituimos en dn dt. Entonces ahora sí, recordemos qué forma tiene. Es menos 100 por r, arriba en el numerador, ¿de acuerdo? Menos 100 por r, y menos 100 por el valor de r, que en 6 sería 10.4. Abajo tenemos 100 más r al cuadrado, o sea 100 más 10.4 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y todo este cociente multiplicado por la tasa de r de t, o sea, menos 0.2133. Fíjense, menos y menos van a dar más. 100 por 10.4 va a dar 1040. Abajo vamos a tener 10.4 al cuadrado, que es 108, que eso es 100 más 108.16 elevado al cuadrado, por acá 0.2133. Bien, entonces en el denominador nos va a quedar de la siguiente forma. Sería 208.16 al cuadrado, todo lo que nos dé por 0.2133. Entonces al final esto va a ser igual a entonces fíjense que este cociente al hacer la operación nos da 0.024 y va a quedar multiplicado por 0.2133. Entonces esto nos da un valor de construcción de millones de dólares, que sería una tasa de 0.00512 aproximadamente. Entonces esto está en unidades de millones por mes. Entonces esa sería la tasa a los 6 meses. Muy bien. Entonces recuerden qué fue lo que hicimos. Entonces de la función, si ya tenemos en esta parte B, si ya tenemos una función de la variable r, de la que depende nuestra función, y esta a la vez depende del tiempo, entonces tenemos que encontrar primero las derivadas y los valores que tienen esas derivadas en un r específico, ¿no? A un tiempo determinado.
Una vez tenemos eso, ya sustituimos en la derivada de la función en general, ¿no? Que sería este dn de t. Muy bien, espero que eso les aclare el panorama para poder resolver el ejercicio 58. Muy bien, cuídense.